Ahora sí creo que me escuchan, ¿no? Sí, lo escuchamos, doctora. Ya, ¿cómo están? Buenos días todavía. Hola. Hola, buen día, doctora. Les quería hacer una consulta. No sé si están dispuestos porque nos toca avance de materia o es que después del examen pasamos la clase. Después del examen o en la noche. No, doctora, ahorita. ¿Mejor ahora? Mejor ahora. Mejor ahora, doctora. Sí, pero mejor ahora. Bueno. Mejor para la noche es mejor. Mejor No, ahora, porque doctora. igual tenemos que estudiar para Ahora. fisiología y hay que hacer mapa Tenemos conceptual. tarea para mañana. Sí, mejor ahora. Doctora, ¿Sí? una pregunta. ¿El examen va a ser hasta la personalidad? No. Personalidad no entra. Algo quizás, pero no. Y lo que vamos a llevar hoy día definitivamente no. Ay, ya era mi duda. Está Gracias, doctor. enfocado en lo otro, ¿no? Ok, gracias, doctora. Bueno, entonces vamos avanzando. Ya vimos lo que era personalidad. Y ahora vamos a ver lo que son trastornos de la personalidad, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos en esta parte de la unidad? Es determinar los aspectos más importantes de los trastornos de la personalidad, enfatizando sus teorías y su clasificación en nuestra realidad y a nivel internacional. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era personalidad? Dijimos que era el conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria, ¿no? Y que son relativamente estables y predecibles. Pero ¿qué es lo que pasa cuando algo falla en la personalidad? Hay trastornos, eh, disminución de las capacidades intelectuales, dificultad para organizarse y tomar decisiones, disminución de la capacidad de comunicarse, alteraciones psicomotoras, enlentecimiento, hiperactividad, conductas extrañas, falta de iniciativa y voluntad, apatía, desgano, pérdida de control de impulsos, agresividad, dificultades en relaciones interpersonales, como la socialización escasa, el aislamiento, el rechazo, descuido de responsabilidad personal y familiar, disminución de la pérdida de capacidad académica y laboral. Entonces, si van viendo que falle alguna de estas situaciones, entonces no hace posible el concepto, ¿no?, que estamos llevando, donde engloba las palabras estable y predecible, ¿no? Si tiene conductas extrañas, por ejemplo, y trabajamos con esa persona, entonces no se puede llevar a cabo funciones específicas adecuadas, especialmente en el área de la salud, ¿no? Entonces nos vemos obligados como personal de salud a poder determinar cierto tipo de conductas. Y obviamente en las entrevistas laborales y demás también toman en cuenta todo esto para la contratación laboral. Perdón, dependiendo del área. ¿Pero qué son específicamente estos trastornos de la personalidad? Son patrones de rasgos inflexibles y desadaptativos que provocan el malestar subjetivo, el deterioro social o laboral significativo o ambas cosas. Es decir, es complicado poder sobrellevar una vida normal, ¿no?
estable. Es complicado cuando hay algún trastorno. Entonces, el DSM-4 es un libro donde está en la clasificación de las enfermedades de acuerdo a un código y a un código en el CIE-10 y a un concepto. Y como que lo define los trastornos de la personalidad. Son factores permanentes de experiencia subjetiva y de comportamiento que se aparta de las expectativas de la cultura del sujeto. No está dentro de lo que se espera en ese ambiente, ¿no? El comportamiento. Tiene su origen en la adolescencia o en la edad adulta y es estable al paso del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto. Y en lo que es el CIE-10, existe graves perturbaciones de la personalidad y la conducta que representan pronunciadas desviaciones de los patrones culturales normales. Ahora, acá los clasificamos en 3 grupos, ¿sí? El grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A tenemos los trastornos raros o excéntricos. En el grupo B, los trastornos dramáticos, emocionales o erráticos. Y en el grupo C, los trastornos ansiosos o temerosos. El grupo A está el trastorno paranoide de la personalidad, que quiere decir que tiene una personalidad paranoide. El trastorno esquizoide de la personalidad. El trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Sí? En el grupo B son trastornos dramáticos, emocionales o erráticos. Ahí tenemos el trastorno antisocial, que da una personalidad antisocial, el limítrofe, y el narcisista, el histriónico también, ¿no? Y en el grupo C, que son los ansiosos, los temerosos, están los de dependencia, trastornos de dependencia, obsesivos compulsivos, los no especificados. ¿Qué es lo que les dice esta imagen? Sí, doctora. ¿Qué pueden ver en esta imagen? A ver, ahí yo veo un chango llorando por amor, quebrantado. Creo que es eso. Rechazo. Rechazado. En la friendzone. Y el otro. Y en el otro, ¿qué ven? ¿Será como sarcasmo o hipocresía? Timidez. Pero ¿será que con solo imágenes podríamos determinar algo? La apariencia engaña, dice, ¿no? Ahora sí yo les pongo a estos. Veo un loco desquiciado multimillonario y otro loco de lado. Acá lo estoy poniendo en los personajes de actuación, ¿sí? No como los actores. Tony Stark era un excéntrico, a pesar que es muy inteligente y todo, pero era excéntrico. Sí, es excéntrico. ¿Qué pueden decir? En el grupo de personalidad B, personalidades con inclinación al dramatismo, son emotivos. Y en el tipo de personalidad, los ansiosos, los temerosos, los que se ocultan, ¿no? De todo, no quieren nada. Entonces, dentro de la etiología,
¿Ustedes creen que esto se puede adquirir? ¿O será que es genético, es biológico? ¿De qué dependerá? ¿Mm? Mm, Hay un claro factor genético, ¿sí? Sí o sí hay una tendencia genética. Lastimosamente, es como la parte inmunológica, ¿no? Esto también heredamos. Hay factores biológicos también que nos pueden llevar, ¿no? Unos neurotransmisores, exceso de transmisores, carencia de algunos, la parte electrofisiológica, pero también no hay que dejar de lado la genética, ¿no? Por eso les digo, es importante siempre hacer una historia clínica de la pareja, ¿no? Aunque suene chistoso, pero cuando o sea, ya uno tiene la pareja o alguien conocido, es necesario hacer una historia clínica completa, porque ahí podemos averiguar muchas cosas, ¿no? Las tendencias que tienen. Porque si se fijan, esto va a desarrollar a partir de la edad adulta, que hemos dicho comprende desde los 18 para adelante, ¿no? Y hay muchos chiquitos que empiezan sus relaciones a los 17, 18, no conocen a la persona, no saben de dónde viene, qué familia es, qué tendencia, ¿no? Incluso creo que un mapeo genético también puede dar, ¿no? Para poder determinar si va a tener algunas enfermedades o no. Entonces está en sus manos el poder hacer una historia clínica completa, aunque no es lo más ético, digamos, ¿no? Pero Doctora, sí hay un factor genético, ¿no? Y de eso tenemos que doctora, estar conscientes, ¿sí? esse mal plaquetário, o que é eles mesmo? Es la monoaminooxidasa. Es como ayuda a los neurotransmisores a funcionar. Está bien, doutora, muchas gracias. Entonces, eh, ¿cuáles son las características generales de estos trastornos? Aloplásticos dice que pueden cambiar, adaptarse al ambiente externo. Egosintónicos pueden ser aceptados por el yo, o sea, uno no se da cuenta que tiene esa personalidad o que está aceptado uno mismo, pero para los demás no. Pero tendrían que adaptarse, ¿no? Los pacientes no experimentan ansiedad o culpa debido a las conductas disociativas que presentan. ¿Sí? No tienen el mínimo interés en recibir tratamiento, o sea, por sí mismos no. Siempre habrá alguien que les diga, ¿no? ¿Qué está pasando? Esto es lo que pasa, le dirán en el trabajo, le dirán en la familia, y a veces no se los dicen porque son personas que por las mismas características del trastorno son aisladas. Entonces vamos a entrar a los trastornos de personalidad del grupo A, que tenemos el trastorno paranoide de la personalidad, el esquizoide de la personalidad y el esquizotípico. En el paranoide vemos que hay una desconfianza total hacia los demás, ¿sí? Esta es una característica típica de la personalidad paranoide. Rechazan la responsabilidad de sus sentimientos y la asignan a otros. ¿Sí? Son personas hostiles, irritables, coléricos, fanáticos, pueden tener bastantes celos con la familia, son personas que todo el tiempo están en problemas, que todo el tiempo están en litigios, ¿no? Entonces, desconfiadas. En la epidemiología nos dice que hay una prevalencia del 0,5 al 2,5 de la población en general y hay una mayor incidencia en aquellos familiares que padecen esquizofrenia. Es decir, que si yo en la familia del paciente hay alguien que tiene algún antecedente de esquizofrenia, obviamente sus familiares más cercanos pueden llegar a tener, si no es bien la misma esquizofrenia, ¿no? A veces nacen hermanitos, ¿no?
y al poco tiempo también presenta la esquizofrenia el hermano, o puede tener un trastorno paranoide, o los hijos de estas personas, ¿no? ¿Vieron Mente Brillante ustedes? He escuchado hablar, no vi. Les voy a hacer, bueno, les voy a poner como tarea eso, pero más adelante, cuando vayamos viendo esquizofrenia, propiamente dicho. Pero, o sea, ahí van a poder Pero no. ver que sí hay una relación genética, ¿no? Este tipo de enfermedad puede ser, o de trastorno puede ser más en relación hacia los varones. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticarla? Según el SIE-10, el DSM-4, en el diagnóstico tiene que haber estos criterios: desconfianza, suspicacia general, interpretando intenciones maliciosas de los demás. Por ejemplo, sospechan que se abusará de ellos, dudas no justificadas acerca de la lealtad de amigos o socios, resistencia a confiar en los demás, vislumbra significados ocultos amenazadores, alberga rencores, percibe ataques a su persona y se dispone a reaccionar, sospecha de infidelidad por parte del cónyuge donde no hay nada. Entonces, son situaciones que se pueden presentar ya en la adultez, que van marcando a este tipo de trastornos, ¿no? Y si se dan cuenta, es complicado poder lidiar, poder vivir con una persona así, poder tener un negocio. Imagínense tener un socio y que de un tiempo a esta parte empiece a tener dudas, empieza a crear pues una inestabilidad bastante grande, ¿no? A todo nivel. Y si se va indagando, averiguando más, puede ser también en su familia, todo, ¿no? Como médicos tendríamos esa función, tener que averiguar qué es lo que está pasando en sí. A veces incluso se producen en personas mayores divorcios, ¿no? Y no hay una justificación. Puede ser que haya algún trastorno ya que está pasando con el paciente. Entonces, las percepciones del paciente no son mal infundadas, ¿no? O sea, cree que todos le están vigilando, que todos lo ven y que nadie lo deja en paz. Ahora, ¿cuándo podríamos descartar algo? Cuando ya tenemos un diagnóstico de esquizofrenia. O sea, si tenemos el diagnóstico de esquizofrenia o otro trastorno en relación a la psicosis o del ánimo, no son debidas a enfermedad médica. O sea, cuando ya tenemos algún diagnóstico claro, podemos descartar este tipo de trastorno. Podemos hacer diagnóstico diferencial con la esquizofrenia paranoide, con el trastorno límite de personalidad, con el trastorno antisocial de la personalidad. O sea, entre trastornos también tenemos que identificar cuál es el tipo de trastorno que tiene nuestro paciente, ¿no? Porque podemos estar confundiendo con esto. Pero hay características propias de cada uno de estos. Entonces, eso tenemos que saber diferenciar. ¿Cuál es el tratamiento? La psicoterapia. No tiene que hacer terapia psicológica, ¿no? Farmacoterapia, agitación, en relación a la agitación, a la ansiedad, ansiolíticos, antipsicóticos. Entonces, en el trastorno esquizoide de la personalidad, son un tipo de pacientes que tienen un aislamiento social, ¿sí? Están aislados, no se pueden relacionar con los demás, son demasiado introvertidos, ¿sí? La afectividad es restrictiva, es inconsciente, son vistos como excéntricos, aislados y solitarias estas personas, ¿sí? En la epidemiología se estima que hay un mayor porcentaje, ¿no? Casi triplica el anterior del paranoide. Por eso es que tenemos que hacer una diferenciación de cuál tipo de trastorno puede ser.
¿Cuál es la característica de estas personas? Que si bien pueden trabajar, pero tienen que estar solos, por eso escogen trabajos nocturnos, en el que no tengan mucho contacto con otras personas. Un segundito, por favor. Dentro del diagnóstico de este tipo de personalidad, podemos ver el patrón de distanciamiento social y restricción de la afectividad que comienza en la edad adulta. ¿Sí? Por ejemplo, no desea ni disfruta de relaciones personales, escoge actividades solitarias, tiene poco interés en tener relaciones sexuales, disfruta con pocas o ninguna actividad y no tiene amigos. Es indiferente a los halagos, a las críticas, a todo lo que se le puede hacer en relación a su trabajo y no hay afectividad, ¿no? En él no se puede expresar. También se debe, si es que existe esquizofrenia, si se diagnostica esquizofrenia con un paciente, ya no podemos decir que tiene un trastorno de este tipo, ¿no? Los diagnósticos diferenciales de la esquizofrenia, el trastorno paranoide, el obsesivo compulsivo, el trastorno de personalidad por evitación. El tratamiento va a ser psicoterapia, farmacoterapias, antipsicóticos, antidepresivos, serotoninérgicos. Y en lo que va en el trastorno esquizotípico de la personalidad, serían personas marcadamente extravagantes o raras. Sí tienen un pensamiento mágico, tienen ideas peculiares, ideas de referencia. Aquí marca la desrealización, ¿no? Dice parte de la vida diaria de estos sujetos. O sea, son personas que están como que en otro mundo, con sus propias ideas, que no pueden, no son realistas. Y hay bastante de esto, ¿no? Este personaje, por ejemplo. 3% de la población general está dentro de este tipo de trastornos. Es más común en familia de pacientes de esquizofrenia. Obviamente la esquizofrenia está marcando un patrón, ¿no? Que está en relación a estos 3 tipos de trastornos excéntricos. Hay un déficit social también e interpersonal asociado a malestar agudo y capacidad reducida de relaciones interpersonales. Como pueden ver, los 3 trastornos están en relación, o sea, no tienen una relación social estable. Prácticamente el esquizoide es el que anda más solo, ¿no? Todavía, pero anda con sus ideas, con las distorsiones cognitivas y perceptivas y excentricidades que comienzan en la edad adulta. El pensamiento mágico, las experiencias perceptivas inhabituales, pensamientos, lenguajes raros, la suspicacia, la ideación paranoide, afectividad inapropiada, comportamiento de apariencia rara, no tiene amigos estables, conocidos. Entonces hay una ansiedad social que no disminuye con la familiarización y tiende a asociarse con temores paranoides. También la esquizofrenia está en relación a esto, ¿no?
Entonces, ¿con qué vamos a hacer la diferenciación? Con la personalidad por evitación, trastorno esquizoide de la personalidad y la esquizofrenia. La característica de este, por ese mismo pensamiento que tiene la ansiedad, que es más pronunciada en este tipo de pacientes, ansiedad, depresión, hay un 10% de porcentaje que es alto, ¿no? En relación a este trastorno. Y a los otros, acá es el suicidio. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Si vemos o diagnosticamos un paciente que puede estar con este tipo de trastorno, tiene que ser tratado, tiene que ser medicado, tiene que tener una ayuda, ¿no? Un tratamiento, porque el riesgo del suicidio es muy alto. La psicoterapia, la farmacoterapia, antipsicóticos pueden ayudar a poder sobrellevar una vida un poco más normal, ¿no? Entonces entramos a lo que son los trastornos de personalidad tipo B. ¿Cuál hemos dicho que es la característica en este tipo de trastornos? Hola. Sí, doctora. La excentricidad. Hola. ¿Cuál es la característica en este tipo de trastornos? La excentricidad. No, en el de tipo B, al que vamos a entrar. Los de tipo A era la Antisocial. Ya, ¿qué más? Y narcisista. Doutora, ¿Sí? borderline, sociopata e histriônico. Ya, entonces decimos que en general estos, en lo que estamos clasificando, este tipo de personalidad, vemos que hay una inclinación al drama, que son más emotivos y hay una conducta que no es la adecuada, ¿no? La errática, por ejemplo, en el trastorno antisocial, ¿no? Pero tienen una inclinación más al drama, no como en los de personalidad tipo A, que están más a la excentricidad. ¿Cuál es la característica? Si decimos antisocial, como que ya nos ubicamos, ¿no? Con incapacidad de adaptarse a las reglas que rigen la sociedad, o sea, que no obedece la normativa. ¿Y esto a qué va a llevar? A que exista actos criminales, antisociales, y cada vez existe más, ¿no? Se escuchan más cosas que antes incluso. Entonces, la prevalencia del trastorno entre hombres es del 3% y en mujeres del 1% en relación a la población. Sí es más frecuente en áreas urbanas deprimidas. Entonces, hay un rasgo característico que dice, no, los adolescentes que sufren este trastorno proceden de familias numerosas, que están en el área de la pobreza, digamos. Las zonas en áreas urbanas deprimidas, por ejemplo, en Brasil, ¿cuáles serían las favelas, no? Las villas en Argentina, acá por ejemplo Cerro Verde, la zona sur, algunos lugares específicos donde existe el hacinamiento, no existen baños, la forma de crianza y demás, ¿no? No tienen la opción de poder trabajar, el espacio liberal también que tienen, porque en el campo, como sea, tienen pues los cerros, ¿no? Tienen el espacio para poder estar libres. En una área urbana deprimida no tienen ni eso, ¿no? Y se crían en medio de todo ese ambiente que puede llevar a que el adolescente, porque esto sí empieza temprano, entonces incluso en las mujeres más antes, ¿no? Que quieren salir de todo eso, y ya que no tienen algo que les limite, algo que les enseñe las normas, las reglas de la sociedad, empiezan a tornarse antisociales, ¿no? Y uno que empiezan
ya continúan, dicen, no hay que pueda parar con ellos, ¿no? Entonces también se han hecho estudios dentro de las cárceles y dicen, ¿no? Que el trastorno antisocial puede alcanzar el 75% de la gente que está ahí adentro. Y si toda esa gente, imagínense, 75% tiene estas características, no obedece a nadie, muchos de ellos son culpables, asesinos, violadores, ladrones, ¿qué será lo que pasa dentro de la cárcel? No solo ellos saben, ellos y Dios, solo ellos saben qué es lo que puede pasar dentro de una cárcel. Seguramente también hay personas inocentes, obviamente. Manifestaciones clínicas parecen a menudo personas normales, agradables y encantadoras. ¿Sí? Son personas manipuladoras. Pueden encantar a cualquier persona, pueden engañar. La mentira, la delincuencia, las huidas del hogar, los robos, peleas, abuso de sustancias, las actividades ilegales. Entonces, incluso este tipo de gente puede actuar por bastante tiempo, ¿no? Entrarse a las casas, hacerse pasar por gente de confianza, ¿no? Y todo esto empezó ya desde abajo, desde niños, han visto o han ido formando su carácter para poder tener todas estas habilidades en relación a la parte antisocial. Incluso, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque también a los mismos médicos nos pueden engañar, ¿sí? Porque es fácil de poder determinar a alguien que es excéntrico. Es fácil poder diagnosticar a alguien que tiene una personalidad paranoide, una personalidad limítrofe, pero cuando es antisocial, es, como les digo, pueden impresionar también, ¿no? La parte clínica, ¿sí? Pueden manipular y no se muestran ansiosos ni depresivos, pueden presentarse también como víctimas, ¿sí? Pueden impresionar con su inteligencia verbal, pueden embaucar a cualquier persona, incluso también al área médica, ¿sí? Porque tienen esta capacidad de manipulación. No dicen la verdad, no se puede confiar en ellos. Entonces, si ustedes ya tienen un paciente, porque en algún momento puede llegarles, ¿no? Al hospital, a la emergencia, llegan tanto las víctimas como también los agresores en determinado momento, por determinada situación. Entonces, acá no se tienen que confiar, tienen que tener mucho cuidado, poder determinar más o menos, ¿no? Con la entrevista que hacen ustedes, la historia clínica, qué tipo de personalidad tiene su paciente, qué antecedentes, si vino por disparo, por robo, por lo que sea, porque también pueden caer ustedes, ¿no? Mismos en el hospital y se ha visto muchos casos. La promiscuidad, los abusos al cónyuge, abusos a niños, conducir ebrios. Entonces son cosas que para ellos es normal. Y acá lo vuelvo a repetir, los pacientes con este tipo de trastorno de la personalidad antisocial podrían confundir incluso al clínico más experimentado, ¿sí? Entonces dicen, utilizan la máscara de la cordura. Durante la entrevista parecen tranquilos, creíbles, pero detrás de esa apariencia se esconde la tensión, la hostilidad, la irritabilidad e ira. Entonces a veces vienen incluso para los abogados, ¿no? Hay alguna queja y dicen, no, el río suena porque piedras trae. Entonces, si hay alguna queja de algún familiar, del entorno, de los vecinos, y por más que esta persona se vea confiable, tenemos que desconfiar. Y ahí es el ojo clínico que uno va desarrollando, ¿no? De hecho, no lo vamos a poner en una sala común a una persona con esta personalidad, ¿no? En una sala común con otros pacientes. No tenemos que desconfiar. Para que se manifieste el trastorno, el paciente debe sometérsele a atención, confrontándolos con las inconsistencias en sus historias, ¿no? Porque mienten fácilmente. Entonces tiene que haber tienen que ser congruentes en todo lo que explican, en todo lo que dicen. Por eso es que el médico tiene que poder anotarse, tomar la historia clínica. Evidentemente ahora todo se toma vía virtual, todo se va anotando en la tablet, ¿no? En algunos lugares donde hay esta tecnología. Pero ustedes
También a la par tienen que tener nomás su libreta y ir tomando apuntes de lo que dice, ¿no? Y que eso tiene que ser congruente. Hay pacientes que nos dicen una versión al hacer la historia clínica, cuando viene la visita médica dice otra y dice otra. Entonces tenemos que poner paciente con relativa confianza o paciente sin confianza, no se toma en cuenta sus datos o la veracidad de lo que dice para la historia clínica. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque al momento de presentar al paciente, podemos tomar los datos de otras personas, ¿no? Familiares y demás que sí son confiables. Y eso es un documento legal. Tenemos que poner merece relativa confianza o madre del paciente que merece relativa confianza, ¿no? Entonces ahí es donde se juegan, por ejemplo, cuando están con este tipo de pacientes se ha visto casos. También no tienen que olvidarse que un expediente clínico es la base para hacer investigaciones también, ¿no? Nos puede a requerimiento fiscal y es un documento legal el expediente clínico, entonces tiene que decir la verdad, tiene que ser lo más congruente posible. Se tiene que hacer una valoración en este tipo de pacientes, ¿no? Un electroencefalograma, incluso hasta pueden ellos, son tan hábiles que hasta la máquina de la verdad, la mentira, ¿no? Ellos pueden pasar estas pruebas. Ahora, si es que hubiera algún trastorno neurológico y demás, bueno, entonces de hecho ya no tomamos en cuenta nada de lo que dice o parte, nada más. Tratamientos, la psicoterapia. Si estos pacientes están inmovilizados, son más accesibles. O sea, imagínense cómo tendría que estar el paciente. O sea, cuando sienten que están entre compañeros, desaparece su falta de motivación para el cambio, ¿sí? Se utiliza para tratar los síntomas más incapacitantes como la ansiedad y la depresión. Entonces, no sé, incluso en series han podido ver que a veces como médicos tenemos que ir donde hace falta, ¿no? Los servicios. Y si alguno de ustedes va a tener la oportunidad de ir a trabajar a la cárcel, o les llevan a veces enmanillados a los pacientes a la emergencia, estos tienen que seguir enmanillados y dicen, no, pobrecito, está dando a luz y no, y siguen enmanillando. O sea, es por alguna razón que está, ¿no? A veces dicen, no, la parte humana, como médicos queremos que lo suelten, pero ¿y si pasara algo? ¿De quién es la responsabilidad? Porque el paciente tiene esa personalidad, ¿no? A no ser que sea inocente, pero ¿cómo determinamos nosotros eso? Es complicado. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? También abusan de sustancias tóxicas, pueden administrarse los fármacos de manera muy controlada para este tipo de pacientes. Chicos, ya se va a cortar, voy a volver a mandar la invitación, ¿ya? Está bien, doctora. Muy bien. Bueno,